sobre uno de los mayores misterios de la historia. La Atlántida, ¿mito o realidad? ¿Hay pruebas de su existencia? ¿Qué nos dice la ciencia? ¿Qué nos dicen las tradiciones de las antiguas civilizaciones? ¿Por qué su hallazgo cambiaría toda nuestra visión de la historia? Bueno, muy bien. Y mientras Gastón juega con un artilugio que ha traído el columnista de la fecha, le damos la bienvenida al mismo, al señor Rubén Merlino. Muy buenas tardes y gracias por venir. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación nuevamente. Esperamos divertirnos en esta tarde y hablar un poco de este tema. Bueno, bien, yo recuerdo que en ocasiones pasadas, cuando don Rubén Merlino vino, una vuelta que hablábamos de los sueños, él nos contó que de niño tenía un sueño. A ver si se acuerdan. No, pero estaba referido a la Atlántida. Ah, ahí está. Estaba referido a la Atlántida. ¿Con navegar o no? Él tenía el sueño de, si yo mal no me equivoco... Encontrar la Atlántida. Exactamente. Mire Navegando. usted. Bueno, podía ser. Como... Capaz que hacia abajo del mar. Hacia abajo. Bueno, puede Usar ser. la sirenita, Claro, yo qué para sé. llegar al lugar donde ya empieza a bajar, tenía que navegar hasta ahí para luego Ahí bajar. está. Bien, viene por ahí. Así que así ha llegado, no sé si ha cumplido su sueño, pero apenas está acá, ha llegado hasta este estudio a contarnos un poco de esto. Y para poder entrar en el tema, ¿a qué nos referimos con el mito, leyenda de la Atlántida? ¿Qué estamos hablando bien cuando hablamos de esto? Cuando se escucha hablar de la leyenda o el mito del continente perdido de la Atlántida, nos referimos a una leyenda que después veremos cuál es su origen, por lo menos más histórico, que refiere a que en algún momento de la historia de la humanidad, hace muchos miles de años, pudiese haber habido un antiguo continente, una gran isla, donde hubo una civilización que tenía ciertos niveles de conocimiento y ciertos niveles, digamos, tecnológicos totalmente dispares para lo que fue la época donde supuestamente se sitúa. Es decir, una antigua civilización de la cual no quedaron ningún tipo de restos, salvo misteriosas tradiciones y enigmáticas historias. Eso, bueno, ahora nos irás contando, pero en las distintas civilizaciones, mal o bien se ha hablado, alguien ha hecho algún tipo de referencia o algún comentario, decía, se llega por distintos lados a tener como registro de que había algo ahí. Sí, sin duda que, como en alguna ocasión hablamos, la Atlántida, el mito de la Atlántida debe ser el mito más extendido o el más legendario de la historia de la humanidad, porque se han escrito miles de libros hablando de la Atlántida, se ha habido miles de investigaciones al respecto, se ha intentado encontrar esta antigua civilización en casi todos los continentes, en más de 40 lugares, desde la Antártida hasta Islandia, pasando por Centroamérica, por Bolivia, por Perú, las zonas de Grecia, Egipto, Tartessos en la península ibérica, o sea, muchísimos lugares. Creo que he leído más de 40 distintas ubicaciones posibles se han utilizado para encontrar este misterioso continente perdido, esta civilización. Y sin embargo, se siguen buscando, porque no es que digamos, bueno, ya no la encontramos, vamos por perdido. Claro, hace más de 2000 años Platón nos dijo esto y no la encontramos, vamos a dejar para otro tema, ¿no? No, se sigue investigando y casi que año a año, les diría, hay nuevos investigadores y documentales sobre este tema y sigue siendo realmente un enigma, porque además, como decía Sergio, muchas culturas o civilizaciones tienen referencias, aunque no sean tan directas, a un misterioso origen común, a una civilización antigua que pereció, y ni que hablar bajo el tema del famoso diluvio universal, ¿no? Que ese es un tema que está en prácticamente todas las culturas y tradiciones de la humanidad. Mencionan en alguna época que hubo un gran diluvio, un gran cataclismo, ciertos problemas climáticos a nivel global que afectaron muy fuertemente a su cultura particular. Y estamos hablando de que esto se relata en América,
en Mesopotamia, en China, en Egipto, en Grecia, en Norteamérica, las tribus de los Iowa, los Chibchas en Colombia, o sea, en casi todos los lugares, hasta había leído hace un tiempo en el sur, en Argentina, en la zona de los Patagones, también tienen un mito del diluvio. O sea, el mito del diluvio es una cosa que es lo más extendido. Y obviamente eso siempre ha aportado sobre este misterio de Atlántida, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace que haya estado ese diluvio, ¿no? O esa tradición. Perdón, una cosita. Eso que contás del diluvio, como que me hace pensar un poco en todo el tema del cambio climático y de como que algo ya pasó en un momento y que se está repitiendo, o sea, no sé, como lo relacioné un poco, capaz que viajé, pero me parece curioso que en un momento pasó eso y fue para todo el mundo y no sé, me hace pensar como en la ciclicidad de la vida, ¿no? Sin duda que hay muchos ciclos que recién ahora estamos comenzando a entender de la vida de la Tierra. Hay que ver que nuestro planeta, según los últimos datos, digamos, tendría unos 4.600 millones de años, y en esos 4.600 millones de años hubo periodos de todo tipo, grandes glaciaciones. Solo en los últimos 2,5 millones de años, que es lo que se conoce como el periodo cuaternario en la historia de la Tierra, hubo en torno de 18 glaciaciones, con periodos interglaciares, ¿no? Esto se estudia hoy día bastante y es verdad que hay ciclicidad en el tema del clima. Y algo también curioso, ya que lo mencionás, Paula, es que también Platón, que nos habla de la Atlántida, va a mencionar que el gran cataclismo que hubo y ese efecto que puede haber sido ese diluvio fue también producto del ser humano. O sea, otra cosa curiosa, si se quiere, porque parece que nos cuenta Platón que la civilización había caído en una inmoralidad muy grande, habían intentado atacar y subyugar a todas las tribus vecinas. Esto es lo que cuenta Solón. Yo traje acá el libro de Platón, el Critias, para que cualquier cosa nos remitamos a él. Y cuenta eso, que en esa época, hace unos 9.000 años, en la época de Platón, o sea, estamos hablando de unos 11.000 años, que justo coincide con el final de una glaciación, es decir, el periodo donde el nivel del mar estaba mucho más bajo. Porque en la época de la glaciación, al haber más hielo glaciar, el nivel del mar obviamente desciende. Y llegó a descender hasta 120, 130, hasta 150 metros, descender el nivel del mar. Para que se hagan una idea, aproximadamente nuestra costa, que tiene acá la playa Ramírez, no sé, estaba, para llegar al mar había que caminar desde la playa, digamos, unos 250 a 300 metros para llegar al mar. O sea, eso en la época de las glaciaciones, ¿no? Y bueno, parece sí que bueno, en esa época, cuenta Platón, que en esta civilización la humanidad decayó y hubo muchos problemas y evidentemente en la parte mitificada, el Zeus, que representa una divinidad y obviamente representa también a los poderes de la naturaleza, hicieron un gran cataclismo y en una sola noche y un solo día toda la ciudad fue borrada del mapa. Toda la ciudad. Toda la ciudad, porque sí. Platón cuenta que de una última parte o algo así de la Atlántida, de lo que fue el continente, ¿no? Platón hablaría del último vestigio que hubiese quedado de la isla, que él llamó Poseidonis, que era una especie de la capital de la isla. Y algo muy interesante que él lo describe con pelos y señales, diríamos, porque dice cómo era toda la ciudad, que tenía 2 cosechas al año, una gran llanura, toda una serie de... La ciudad principal eran como varios anillos concéntricos, da las dimensiones de cada anillo, que había anillos de agua, de tierra, iban intercalando, y un gran canal de unos 9 kilómetros que conectaba con el propio océano. Muy específico. Sí, absolutamente específico. Estos datos que nos menciona Platón en sus escritos, obviamente, vienen de la tradición egipcia, cuando el sabio Solón, muy conocido, uno de los 7 grandes sabios de Grecia,
viaja a Egipto. Y bueno, era algo común en la época de Solón, y Platón incluso llegó a viajar, que Egipto era para los griegos la gran cuna del saber. No solo por las grandes pirámides, sino por todos los templos, todo el conocimiento que tenían en muchísimas cosas. Entonces era bastante común que cualquier personaje que quisiera aprender de matemáticas, aún de historia, de astronomía, de astrología, viajara a Egipto y se instruyera ahí con algunos de los sabios que todavía estaban quedando. Y en uno de sus viajes, este sabio Solón cuenta que se encuentra en la ciudad de Sais, que era curioso porque hace una mención que veo que en la época antigua cada ciudad tenía su patrona o patrono, que era una deidad que regía a esa ciudad. Y en este caso coincidían porque Atenas tenía la diosa Atenea de patrona de la ciudad, y en la ciudad de Sais existía la diosa Neit, que los griegos y los egipcios la emparentaban con el mismo significado de la sabiduría. Y en esa ciudad, Solón, que se encuentra con algunos sabios de los templos y las bibliotecas que aún quedaban, se ponen a charlar de la historia. Es muy curioso, por lo menos como lo comenta Platón, porque dice, bueno, estaban charlando y como que Solón quería aprender un poco más, entonces trató de tirarle la lengua a ver qué decía, ¿no? Entonces se puso a hablar no, porque en nuestra época antigua, cuando vino el diluvio de Deucalión y tal, empieza a contar un par de historias y dice, un sacerdote lo mira y dice, pero Solón, ¿qué está diciendo? Ustedes son... Los griegos siempre van a ser como unos niños, dice. Y Solón dice, pero ¿por qué? Dice, no, porque su alma es mucho más antigua y no la conocen, porque hace mucho tiempo aconteció una cosa que ustedes ya han perdido. La historia, esos que la construyeron ya no están más y no han quedado registros escritos, y ustedes perdieron la historia de lo que sus antiguos antepasados habían construido. Y es en esa ocasión entonces que empieza a describir directamente este sacerdote egipcio esa historia sobre lo que habían hecho los antiguos pobladores de Grecia en aquel tiempo, que él menciona Atenas, pero evidentemente se refiere a Grecia en general, que habían luchado contra esos antiguos misteriosos pobladores de la isla de la Atlántida, que habían venido a conquistar directamente, y que los propios griegos antiguos, de estos que le habla el sacerdote a Solón, habían no solo resistido esa invasión, sino que había ayudado a liberar de la esclavitud a antiguos pueblos, entre ellos a los egipcios, y con eso habían logrado darles la libertad. Tengo dos consultas que capaz Sí. que a mí no me quedó muy claro, pero si lo tuvieras que poner en la línea de tiempo, ¿dónde se ubicaría la Atlantis? O sea, la Atlántida. Y bueno, lo que, siguiendo las tradiciones, hace unos 11.500 años, 12.000 años aproximadamente. Bien. Ahí se hundió. Ahí se hundió, efectivamente, hasta ahí habría llegado. Bien, y la otra es, Platón, bueno, hablaba que había un Atlantis y que existió y que tenía, bueno, todo lo que vos contaste, pero ¿hay un elemento empírico en el que él se haya basado o existe algo de eso o nada? Ahí es donde entra el misterio, y ahí es donde 2000 y más de 2000 y pico de años después seguimos investigando la Atlántida, porque Platón se caracterizaba por dos cosas. Primero, su enseñanza, que nunca la puso en nombre suyo, sino que lo puso en nombre de su maestro Sócrates. En eso era muy humilde. Nunca sabremos cuánto hay en los diálogos de Platón de Sócrates y cuánto hay del propio Platón. Pero él escribe en diálogo para, de alguna manera, tratar de dialogar con el que lo lee. Hay algo que mencionaban en la antigüedad, que uno a un libro no le puede preguntar ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo puedo comprender en profundidad algo? Y el paso más cercano a tener a alguien vivo para preguntarle es un diálogo, porque en el diálogo uno va llegando y siendo una especie de interlocutor
en base a las preguntas y respuestas. Y ahí Platón, en uno de sus diálogos, él en algunos diálogos menciona mitos. Dice, bueno, hay cosas que no se pueden explicar mucho, entonces vamos a usar un mito porque esto nos ayuda a que captemos algo de la esencia de lo que se quiere explicar. Y entre ellos está uno de los más famosos, que es el mito de la caverna, que todos estudiamos alguna vez. Bueno, pero él siempre dice que eso es un mito. Para la Atlántida, para Poseidonis, dice, esto es, y no se cansa de decirlo, una historia real. Y como es una historia real, siempre se buscó, vamos a encontrarla, vamos a ver qué vestigios hay. Y ahí es que se han ido haciendo muchas investigaciones al respecto, desde el punto de vista de la ciencia geológica, de la antropología. Y bueno, ahora después de la canción vamos a mencionar algunos de los estudios que puede haber al respecto y nos acercaremos a ver qué pruebas puede haber o no de este continente. ¿Qué vamos a escuchar, Rubén? Vamos a escuchar, traje un tema con una tradición un poco épica que habla sobre un rey guerrero, ya que estamos en una época épica, nos sitúa Platón, que está muriendo y que le deja, digamos, todo lo que queda del reino a su hijo para que siga luchando y que nunca pierda la esperanza. Mientras escuchamos la canción, los invitamos a darse una vuelta por Conectate, si quieren pasar por la cuenta 10633 y de paso se inspiran épicamente con esta canción. Volvemos, y antes de hacer la pregunta que ya forma parte del imaginario colectivo en este programa, quería mandar un saludo a Jorge, que está en 33, que además de contarnos que hace también radio él, nos manda un mensaje que es más que nada para Rubens. Dice, yo creo que el diluvio fue real, más allá de todos los que argumentan los científicos escépticos. Muchos científicos dicen, hubo en ese tiempo una capa atmosférica de agua. Parece ser la Tierra tenía un clima estable en temperatura global, según dicen. Lo cierto, la Atlántida puede ser sí un mito, tal y como la conocemos, pero lo cierto es que Dios, o como cada uno quiera creer, envió su juicio debido a tanta maldad e idolatría. Yo creo lo que dice la Biblia, pronto habrá otro juicio más, miles de millones se quedarán boquiabiertos cuando vean que lo que dice la Biblia es verdad. Es un mensaje que manda un oyente desde 33. Y la pregunta viene por el lado de la canción. Metal sueco, ¿no? Es Power metal. ¿Por qué elegiste esa canción y qué dice? Porque, claro, yo me quedé azorado porque no conocía la banda y Es muy linda, ¿te gustó? A mí me gustó, Es una muy bonita balada que habla de eso, habla de un rey que está ya moribundo, la primera parte, y le dice a su hijo que bueno, que tiene que liderar las tropas y que la leyenda sigue viva y que su nombre está escrito en la piedra y que tiene que seguir adelante y marchar porque es la misión sagrada. Entonces me gustó porque es verdad que siempre la leyenda sigue viva de Atlántida y su nombre está más que escrito en la piedra, está para siempre quedó. Además, divina canción. Vamos a buscar a la banda sueca. Sí, la verdad que sí, es muy emotiva. También hace referencia a la primera que pusimos de Chayanne, un poco mejor. ¿Cómo era la canción? La canción de Chayanne se llamaba ¿Dónde va tu sueño? Y habla de esa cosa de no quedarse por ahí con el sueño que uno lleva y llevarlo para adelante. Pero ¿no? la podés tararear un poco, Sí, claro. porque Dice así, ¿dónde va tus sueños? hizo una mezcla con las dos canciones. Sí, Bueno, muy ahí, bien, retomamos, enganchamos de Por vuelta. lo menos no era la canción Torero, que cuando dijo que podía Sí, hacer no, no, Chayanne, no. dije, bueno, capaz que arrancamos con esa. No, Todo Esa- entra en este programa. No, Torero no la pondríamos. Está perfecto. Bueno, muy bien. Lo hablamos en producción. Bueno, Retomando. las antiguas culturas más antiguas tenían un culto al toro, como en Creta, que también se relacionó con la Atlántida y con Tartesos también, la ciudad de la península ibérica, un culto al toro, siempre muy curioso. Que lo saltaban, hay una manera particular, ahí había que... Sí, era como una especie de rito de iniciación donde había que saltar al toro. Después eso degeneró en la tauromaquia moderna, que es ¿sí? un asesinato. Pero en aquella época ni siquiera se mataba, el toro era una cosa de saltarlo medio Era particular. saltarlo y en alguna ocasión pirueta. capaz que había algún rito que era, pero era mano a mano, Seguro. no era, y sobre todo era para, Claro, todavía si es mano a mano, bueno. pero Claro, cuerno a mano.
Sí, Ahora más o no, menos. ahora, dentro de poco empieza con rifle y escopeta. Bueno, terminado el espacio de protesta en una buena, retomamos y reencarrilamos con la Atlántida. 11.000 años atrás se hundía el último vestigio de este continente, pero esta era una parte, una isla, una porción de un gran continente que habrá sido bastante más amplio. ¿Dónde geográficamente está ubicado? Bueno, anoten todos porque doy la ubicación exacta y Vamos. hay que ir a buscarlo. Ya tengo el barco pronto, qué Necesitamos tipo de buzo. un par de submarinos. Sí. ¿Dónde estaría ubicado? Exacto. Platón en eso es bastante categórico. Más allá No sé. más allá de las columnas de Hércules, que es lo que nosotros conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Ah, eso está allí en Cádiz, en mi Está ciudad. ahí, pasando, cruzando en el Océano Atlántico, por donde quizás estén las Azores, podría ser, y ahí de hecho se buscó Las islas. las Islas Azores, Mira. ese último trozo que realmente las Azores, obviamente en base a la pregunta de antes de la canción, ¿qué pruebas hay? Bueno, pruebas todavía no tenemos de su existencia, lo que tenemos son las tradiciones. Y esto, obviamente, que las tradiciones nunca se pueden tomar como un elemento histórico, porque las tradiciones son tradiciones, pero hay que entender que a lo largo de la historia de la humanidad, y sobre todo en los últimos 200, 300 años, los grandes hallazgos arqueológicos fueron en base a tradiciones. O sea, no existía Troya hasta que Schliemann fue e investigó y nadie le creía y estudiaban a Homero como si fuera una poesía. Mirá qué bueno esto. No existía la ciudad de Vilcabamba o Machu Picchu y Hiram Bingham la descubrió en 1911. No existía la famosa tumba de Tutankamón hasta que se encontró. No existían los textos gnósticos hasta que se encontraron en la biblioteca de Nag Hammadi en 1940 y pico, en Egipto. Y así cada cosa que no existía se ha ido encontrando, pero sí había tradiciones. Yo creo que eso es una de las cosas que siempre invitan a buscar. Y obviamente la isla, según nos cuenta Platón, que hay que entender que hoy día, desde un punto de vista geológico, cuando decimos continente nos referimos a una zona de la corteza de la Tierra que tiene un tipo de roca determinado y es una corteza continental. Y en el océano está la corteza oceánica. No se encuentra corteza continental en el océano. Pero hay que entender que cuando nosotros hablamos en la antigüedad, se hablaba de continente, quizás se hablara directamente de tierras emergidas, que puede ser o no lo que nosotros hoy día desde el punto de vista de la geología se llama corteza continental, ¿no? Y él la sitúa en esa zona, frente a las columnas de Hércules en el Océano Atlántico. Y bueno, ¿qué hay ahí? Ahí actualmente están las Azores, nunca se encontró una civilización ahí, por lo menos hasta ahora. No sabemos si pudo haber existido algún tipo de cataclismo que hundiese gran parte de esas islas. Sí sabemos que hace unos 11.000 años, como hablábamos hace un ratito, el nivel del océano era mucho más bajo, o sea que gran parte de esas islas estaban aflorantes. Pero evidentemente para que se pasaran a hacer lo que Platón menciona y esa civilización, tendría que haber mucho más. Obviamente esa es una zona que, como muchos conocerán, existe lo que se llama la dorsal mesooceánica, que es una especie de costura. Si uno ve en Google Maps con la forma de satélite, ve como una costura de donde está continuamente emergiendo corteza oceánica. Eso ha dado lugar, según las investigaciones y en base a la teoría de la tectónica de placas, que alguna vez escuchamos, a que se separara el océano Atlántico desde aquella época de la famosa Pangea, ¿no? Evidentemente eso hace ver que en esa zona es muy difícil que hubiese habido tierra emergida, porque no se conoce el mecanismo que haga emerger o que sumerja las tierras en esas zonas. Pero evidentemente esto no deja de ser cosas para investigar, porque en los últimos 50 años ha variado mucho la investigación en la geología y hay cosas bastante enigmáticas. Por ejemplo, en la misma situación está la isla de Islandia, ¿no?
que está también entre dos placas tectónicas, pero la isla está aflorando. Hay un puente entre las dos placas. Hay un puente ahí que Hay une. un puente, ¿Tuviste sí. por ahí? No, pero Ah. hay un documental que está bueno Que que lo vean, muestran- que te muestran que hay un puente, que une construido, las- exacto. Ah. Y que de acuerdo, o cada año que pasa, ese puente Sí, se mueve sí, sí. y a medida que está preparado para el movimiento de las placas. Claro. Bueno, es un lugar, debe ser una especie de Disney World para los geólogos, porque ahí está todo, para ir a jugar. Pero esa es una isla bastante grande, similares características incluso a las que menciona Platón, y está entre dos placas tectónicas. Claro que debajo hay lo que se llama un hotspot o una pluma mantélica, es un tema geológico que no se da en las Azores, o por lo menos no lo hemos descubierto, ¿ah? Obviamente hay muchas cosas para reconocer, y hay una investigadora, Ana Díaz Sierra, que es una geóloga, que menciona varios puntos que habría que investigar más en profundidad para poder ubicarlas si quisiéramos más específicamente, y entre ellos es reconocer las líneas de costa como eran hace 10.000 años, porque la variación del nivel del mar genera otras variaciones, ¿no? Porque obviamente los ríos empiezan a desagotar más hacia el océano o más arriba, depende. Otro de los puntos es saber qué es lo que pasa en esa zona de las Azores, porque ahí no solamente se juntan dos placas tectónicas, sino tres. Está la euroasiática, la africana y la de Norteamérica. Esas tres, ese punto de confluencia es muy particular, y realmente no tenemos tantas investigaciones. Si bien hay mucha cartografía del fondo oceánico, eso es verdad, no podemos descartarlo, pero no tenemos información precisa de cómo funciona ahí. Y hay otras cosas que se han ido encontrando en los últimos años también. 2x3 sale en la prensa. El continente Zelandia, no sé si escucharon hablar, que es en la zona de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda son 2 islas actualmente. Esas 2 islas forman parte de lo que se conoce como el continente hundido de Zelandia. Esto hay datos, esto no es el nuevo mito de la Nueva Atlántida, no, esto es así, esto ya ahí está todo registrado, y se ve parte de la corteza que llamamos continental hundida, y es parte de un gran continente, del cual Nueva Zelanda serían 2 islas que eran como parte de las montañas del continente que están hundidas. Se conectan por el agua, digamos. Exacto. Sí, esto, y de hecho si uno lo ve en los mapas en Google Earth, se nota que hay una variación. Pueden buscar Zelandia. Otro enigma que tenemos es frente a las costas de Río Grande del Sur, acá nomás, existe el macizo de Río Grande do Sur, que también tiene un tipo de roca que no se debería encontrar en el fondo del océano. O sea que son cosas para investigar, o sea, para no descartar nada, sino ir con mente abierta y buscando, ¿no? Actualmente hay equipos de gente que está investigando y buscando, y tiene algún apoyo, supongo que no mucho, pero por parte de gobiernos, por parte de, no sé, sociedades científicas, por parte de alguien, de algo. Los mayores apoyos que hay hoy por hoy son de cadenas internacionales de documentales, History Channel, HBO, Smithsonian, que se dedican a promover las investigaciones, pero no hay, por lo menos que yo sepa, un grupo que se haya especializado directamente en eso. Sí hay muchos investigadores, más bien mediáticos, pero realmente es muy costoso, porque toda investigación de la arqueología submarina es absolutamente costosísima, y se suele hacer en zonas donde seguro vas a encontrar cosas, entonces se Claro, suele que estudiar. vas fijo porque sabes que hay algo, ¿no? Claro, en todas las costas del mar Mediterráneo, o en la zona de las Islas Cícladas en Grecia, que es uno de los lugares que siempre se ha mencionado que podía haber sido la Atlántida, en la isla de Santorini. Ahí se investiga mucho, porque ahí, o sea, está lleno de barcos hundidos y hay mucha historia ahí, ¿no? Puede ser perfectamente entonces que sea, no digo una mentira, pero sí un cuento que hizo Platón, algo que realmente no se lo imaginó, tenía capaz que algo que
que quería dejar como mensaje e inventó esto, o... Puede ser, es una de las teorías que se dice que en realidad no eran 9.000 años o que se refería a la antigua, al hundimiento Algo más de etéreo. la isla de Santorini incluso, porque Sí, hubo una isla que se llamó Santorini, que todavía existe, que hubo un gran terremoto y una erupción volcánica que hundió el 90% de la isla y tuvo evidentemente consecuencias catastróficas para la civilización minoica, la que está en Creta, que terminó sus días gracias a ese cataclismo. Y hay otros que dicen, sí, como tú decís, que podía haber sido una cosa simbólica o mítica que hizo Platón. El tema sería el siguiente: ¿por qué hay otras tradiciones que también la mencionan? O sea, ¿por qué Tucídides, Homero, aunque no directamente, pero tienen menciones similares? ¿Por qué? Y acá sí nos vamos a los grandes misterios que capaz que vienen para la parte 2 de esta columna. ¿Por qué en América hay un códice que se llama el Códice Boturini, mexica, o de la zona de México, azteca, es más antiguo, ¿no? Lo que ellos llamaban los mexicas, que habla de que sus tribus originarias venían de una zona del Océano Atlántico que ellos llaman Aztlán, la isla de Aztlán, y que hubo un gran cataclismo y se tuvieron que venir para ahí. Y como también en antiguos textos de la India, en Puranas, en los Vedas, se mencionan también tradiciones sobre una antigua civilización que existió en el océano, que algunos sitúan como en el Océano Atlántico. Incluso la India dice que hay investigadores que dicen que esto se está refiriendo a lo que pasó antes de la que menciona Platón, que ya era el último pedacito, que llamaban dos grandes islas, Gran Ruta y Daitia, que con ese nombre mencionaban a la Atlántida, que en un primer cataclismo que cuentan esas tradiciones